Capítulo 3. ¿Cómo fueron llamadas diferentes personas? Dios tiene muchas maneras por las que llama a sus siervos, pero es imposible programar a Dios en determinado modo. Él sencillamente no encaja en cualquiera de los modelos en los que nos gustaría hacerlo entrar. Dios no es una computadora que puede ser programada para que reaccione de la misma manera todas las veces. Cada vez que oprimes Control S, la computadora guarda algo. Cada vez que oprimes Control C, la computadora copia algo. Cada vez que oprimes Control V, la computadora pega lo que ha sido copiado. La computadora jamás cambia su respuesta ante el mismo comando. Así funciona una computadora, pero no así Dios. Dios no va a llamar a las personas de la misma manera todas las veces. La manera en que Él me habló a mí puede ser completamente diferente de la manera en que Él te hablará a ti. Por ejemplo, Pablo indicó a Timoteo que buscara personas con el deseo de trabajar para él. Pero en la vida de Moisés, vemos cómo fue llamado alguien que no tenía el deseo de tener una cita divina. Quiero comentar varios métodos diferentes por medio de los cuales puede Dios llamarte a trabajar para Él. 1. El llamado divino a Pablo por medio de las convicciones. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. No hay nada tan importante como una convicción personal de servir al Señor. Muchas veces he sentido miedo por no seguir al Señor en el ministerio. Estoy profundamente convencido de que debo estar en el ministerio y no hacer otra cosa por el resto de mi vida. Sin semejante convicción, puede que no sobrevivas a las diferentes experiencias, pruebas y batallas que le esperan a quienes están comprometidos con el Señor. 2. El llamado divino de Abraham por medio de la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: «Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 12, del 1 al 4. 3. El llamado divino de Jacob por medio de un sueño. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28, del 10 al 16. 4. El llamado divino a Moisés por medio de un acontecimiento inusual y antinatural que llamó su atención. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo:
Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3, del 1 al 6. 5. El llamado divino de Aarón por medio de Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4, del 14 al 16. 6. El llamado divino de José por medio de sus sueños de la infancia. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Génesis 37, del 5 al 10. 7. El llamado divino de Josué cuando Moisés lo envió. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Éxodo 17, del 9 al 11. 8. El llamado divino de Samuel al estar en la iglesia siendo capacitado para reconocer la voz de Dios que suena como la voz de un hombre. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: Habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3, del 1 al 10. 9. El llamado divino de Eliseo al arrojarle un manto. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primera de Reyes 19, 19. 10. El llamado divino de Jeroboam por medio de la palabra del profeta. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva,
y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de la mano de su hijo, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Primera de Reyes 11, del 29 al 38. 11. El llamado divino de David por medio de la unción del profeta. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que pastea las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 1 Samuel 14, del 11 al 13. 12. El llamado divino de Salomón por medio de un sueño doble. Se enojó Jehová con Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Primera de Reyes 11, del 9 al 12. 13. El llamado divino de Isaías por medio de una visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Isaías 6, del 1 al 9. 14. El llamado divino de Ezequiel por medio de la palabra del Señor. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel 1, del 2 al 3. 15. El llamado divino de Jeremías por medio de la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías 1, del 1 al 10. 16. El llamado divino de Pedro, Andrés, Jacobo y Juan cuando se les pidió que lo siguieran. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4, del 18 al 22. 17. El llamado divino de Pablo por medio de manifestaciones espectaculares y sobrenaturales. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos 9, del 1 al 9. 18. El llamado divino de Timoteo por medio de la formación de su familia y la influencia de Pablo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo 1, 5 y 6. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Primera de Timoteo 1, 18. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2, 1. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1, 9.